Bienvenidos a Metamorfoseando, mi podcast sobre desarrollo y crecimiento personal, donde podrás encontrar ideas y recursos para llevar una vida más plena. En más de 20 años de profesión, me he encontrado con personas que han venido a verme en el último momento, cuando ya no podían más. Otras que se avergonzaban por acudir a un psicólogo. Algunas hacían juicios sobre sí mismos. No estoy bien de la cabeza, me pasará algo grave. ¿Qué dirán los demás si se enteran de que voy al psicólogo? Y muchos no se identificaban con la idea de contar algo íntimo a una perfecta desconocida. Me encantaría ser tu psicóloga de cabecera o de bolsillo, que me sientas cerca y ayudarte siempre. Soy la creadora del proyecto Vidas en Positivo, que nace con el firme propósito de normalizar los tropiezos que encontramos en la vida. Así se presenta nuestra invitada de hoy, Ana Asensio, psicóloga clínica, psicoterapeuta y doctora en neurociencia, divulgadora y escritora del libro Vidas en Positivo. Bueno, Ana, un placer tenerte aquí y bienvenida al podcast. Buenos días, Miriam. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Te estaba escuchando y digo, qué bonito lo que está leyendo. Muchas gracias. Bueno, qué bonito porque es tuyo y yo creo que por aquí podemos empezar, ¿no? O sea, es como un poco un extracto que me pareció súper interesante, un poco en esa idea de ese estigma social que todavía existe, ¿no? Con los psicólogos y que creo que es importante naturalizar el hecho de que todos en algún momento determinado de nuestra vida podemos necesitar ayuda y que el hecho, pues eso, de contratar ayuda psicológica puede ser quizá una de las mejores decisiones que tomes en tu vida, ¿no? Pero vamos, sin duda alguna, mira, te estaba diciendo qué bonito y ha quedado como un poco, que a mí no me importa decir que me encanta lo que escribo o a veces, pues, pero es que te estaba escuchando y estaba pensando, a mí me ayudarían estas palabras, es decir, cuando yo escribo, no te creas que escribe una Ana de otra manera y muchas veces abro trocitos de mis textos o mi libro o otros textos que tengo y me autoayudan a mí. O sea, es impresionante lo que voy a decir y es muy bonito. En cuanto a lo que dices de ir al psicólogo, bueno, yo es que lo tengo ya tan naturalizado que ha llegado un punto, lo que pasa es que me tengo que bajar, como digo yo, a la población, a la mayor parte de la población todavía. Pero llega un punto en el que cuando alguien tiene un problema, le digo que no has consultado a un psicólogo. O sea, ya me parece hasta, o cuando alguien me dice, es que yo voy al psicólogo y me dice en plan modo secreto, ¿no? Cuando a lo mejor hay gente que me conoce y en el parque y no saben que soy psicóloga o cualquier cosa, cuando voy con mis hijos y le digo yo, pues qué maravilla, qué bien, o sea, no se me ocurre decir, sí, ¿qué te pasa? ¿Por qué? ¿Cómo? Claro, yo soy psicóloga y yo lo veo absolutamente normal, pero lo habitual en la vida es haberlo visto con vergüenza. Me pasa algo, soy raro, tengo un problema, mi hijo tiene un problema, uy, tenemos algo oscuro, y se ve con cierta vergüenza, o sea, se ve como un grano interno que es vergonzoso, como si fuera algo tuyo. Cuando lo que es real es que cuando uno no está bien o necesita ayuda o no sabe resolver algo o simplemente quiere un acompañamiento para un autoconocimiento o pasa una crisis, lo que nos pasa a todos. Es decir, ¿quién no tiene ansiedad en su vida en algún momento? ¿Quién no tiene una crisis existencial? ¿Quién no tiene un desamor? ¿A quién no le han dejado? ¿Quién no se ha sentido traicionado? ¿Quién no tiene alguna vez alguna relación tóxica, familiar, de amistad? ¿Quién no ha tenido fobia? Es decir, vamos, voy por la calle, hago una encuesta y te digo yo que todo el mundo me va a decir que sí a algo. Entonces, ¿qué necesidad tenemos a día de hoy con la cantidad de opciones que hay para poderte ayudar y además crecer a raíz de eso? No es que si digas, no es que voy y me curo, es que además es que encima esto me propicia más felicidad todavía, porque salto, pues no hay ninguna necesidad de sufrir, como digo yo, más de lo necesario.
Efectivamente, qué importante el hecho de naturalizarlo y de aquí yo creo que cobra un especial sentido tu proyecto, ¿no? Vidas en positivo. En este momento yo creo que más que nunca por la situación que estamos viviendo y bueno, supongo que habrá gente que esté pensando, sí, sí, pero esto es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Porque frente a ese despido, esa crisis, esa ruptura, esa pérdida, ¿cómo empiezo yo a poner en práctica el positivismo, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Es que esto, mira, me hace una gracia porque primero, primero la gente cuando habla de vidas en positivo se piensa como que hay que estar todo el día como ultra feliz, ultra happy, ¿no? Y además la gente cuando siente, porque yo no vengo de la corriente positiva ni nada, yo empecé en esto, fíjate, piensan que, bueno, pues que la vida de uno es ligera y que no pasa nada. O sea, yo en mis más de 20 años de experiencia he pasado por trabajar con patología y crisis tan duras, o sea, trastornos de autismo muy graves, esquizofrenia, demencia, Alzheimer. Bueno, no te puedes imaginar la de cosas que yo he podido vivir, ingresos, dolor crónico, gente que se quería morir. O sea, entonces, cuando llega un momento en mi vida en el que a los 15 años de esto yo ya empecé a tener hijos y esa energía vital que dedicaba ahí no podía ser tanta, para mí también fue un duelo, ¿no? Porque yo estaba muy preparada para acompañar ese dolor tan fuerte y trabajaba eso y luego por otro lado tenía mi consulta pues de gente cotidiana que es el 80-90% de las personas, pero nunca he pensado, fíjate, llega esta y se queja del marido. eh, Fíjate, si esta mujer supiera lo que está padeciendo esta otra familia, que están todos en paro, que tienen un hijo con problemas. No, he entendido que cada persona tenía su momento, su realidad, sus capacidades de afrontamiento y todo. Cuando yo tenía el colegio de autismo y luego monté la escuela infantil, tú imagínate, en el colegio de autismo el que entra no sale de por vida, ya se queda allí hasta los 20 años. Y es, como digo yo, entrecomillado, como una sentencia vital muy dura. Y sin embargo, cuando monté la escuela infantil, al abrir las puertas esa primera semana, me acuerdo conectar y decir, madre mía, otros más de estos bueno, pues que ya llevan un factor de suerte adicional que nunca se lo han planteado porque es, bueno, lo que toca es tener, pues eso, un hijo sano, una relación sana, una vida sana, ¿no? Y entonces, cuando empecé a ver todo este cambio de un lado a otro, y yo empecé a tener hijos, y no me podía dedicar tanto a acompañar en dolores tan profundos, lo hice desde otro lugar, no en la intervención, sino más en el soporte de proyectos para la fundación. Yo necesité continuar con mi profesión, porque es que yo soy psicóloga, pero me dediqué, giré más a la vida cotidiana. Digo, ¿dónde puedo yo ayudar aquí? Digo, pues donde realmente también estoy viendo a personas que lo pasan muy mal por cosas que si yo juzgara como Ana, ¿vale? Serían cosas sencillas, simples, pero como no lo voy a juzgar y lo voy a ver con el amor, lo que voy a hacer es intentar traducir de una manera fácil cómo puede la gente autoayudarse a vivir mejor. Y ya está. Entonces, la vida en positivo es eso. Con lo que me pase, ¿qué puedo hacer yo para ayudarme? No es, no, mira, es que como estoy en paro, me tengo que poner contento. No, perdona, estoy en paro y a lo mejor pues me toca enfadarse o toca tener un poco de miedo o toca tener incertidumbre, pero vuelvo a lo mismo, la vida en positivo es siempre estar en la búsqueda de coger unas herramientas dentro de tu realidad para que tú sientas que tienes esa capacidad de afrontar y de ayudarte. Entonces, si en ese momento tienes incertidumbre y miedo, lo respiras, pero decimos, bueno, venga, ¿qué hay de real? Porque si estás en paro, estás en paro, y si te quedas sin dinero, te quedas sin dinero, o sea, es supervivencia pura. ¿Y qué hay de miedo psicológico? De ahí que yo diferenciara mucho cuando uno tiene un problema psicológico o uno real. Hay gente que viene a mi consulta y me dice, es que se ha muerto mi padre y tengo me siento que tengo problemas psicológicos. Y le digo, vamos a ver, tú tienes un problema real y es que estás en duelo. Que eso te haya derivado en un problema psicológico, ¿vale? Pero tú partimos de un problema real. O hay gente que me dice, es que como no tengo trabajo, pues es que ya tengo problemas psicológicos. Digo, bueno, hay una parte que es real. Cuando encuentres trabajo, muchas de esta parte se va a solucionar. Entonces, hay que distinguir un poco.
O no quiero decir que todo problema real vaya a derivar en un problema psicológico, ni que los problemas psicológicos sean menos importantes, pero sí que hay que distinguir. Entonces, todo esto hizo que yo en la vida cotidiana, en mi entorno, más allá de la consulta, me diera cuenta que había un montón de personas que con pequeños clics, en pequeñas conversaciones, como que les iba todo, o sea, de repente me decían, Ana, fíjate, gracias por decirme esto del agradecimiento, porque desde que veo esto desde otro lugar, oye, fíjate que desde que he visto que la persona no me quería fastidiar y a lo mejor me pongo y lo veo desde otro prisma y fue desde ahí, desde donde nació Vidas en Positivo, nació como un blog de reflexiones simplemente donde yo, como digo yo, me autoayudo, pero también sirve de autoayuda para los demás. Y ahí estaba el propósito. Sí, yo creo que lo que dices, al final vivir en positivo es una actitud, ¿no? Una actitud ante la vida, de con lo que tengo, qué puedo hacer yo. Creo que también es un hábito que se entrena y supongo que aquí también tiene algo que ver la inteligencia emocional, ¿no? Que en muchos casos puede ser una habilidad y puede estar presente de manera natural en una persona, pero en otros casos yo creo que también se puede desarrollar, ¿no? De hecho, me pareció muy curioso ver que incluso existe una fórmula matemática para la resiliencia. Sí, la verdad es que esa fórmula que a mí me encanta, ¿vale? Bueno, es una invención mía, que está en el libro y también la fórmula para el afrontamiento, efectivamente, de las crisis. Efectivamente, lo que es decidir vivir en positivo, es decir, tú puedes nacer con un cierto temperamento alegre, con una energía elevada, puedes nacer más, con un carácter más tímido, puedes nacer y todo está bien. Es decir, el carácter tímido es preciosísimo, lo que pasa es que está menos de moda que el carácter extrovertido. Pero es una maravilla, o sea, tú no sabes, las personas un poquito más hacia adentro, más introvertidas, son maravillosas, o sea, y tenerlas cerca y más reflexivas, menos impulsivas. Lo que pasa es que está mucho más de moda estar alto de energía, estar, ser hablador, elocuente, salir a las cámaras, estar guapo, flaco, tal. Es lo que está o sea, estar triste no está de moda. Ahora está todo el tema de la salud mental. Vale, parece que está un poco más de moda, que digo yo, cuidado a ver dónde vamos a parar. Parece que está incluso de moda tener un problema mental, porque como está saliendo mucha gente diciendo y ha visto que la gente tiene likes y repercusión, el tema de tengo depresión, digo, espérate que nos vamos al lado contrario, de ayudar a visibilizar la salud mental, ahora vamos a querer tener todos un trastorno mental. O sea, es que somos así, o sea, así la especie humana, Miriam. O sea, entonces, dicho esto, por supuesto que la actitud se aprende. Y fíjate lo que has dicho, que es muy bonito. La inteligencia emocional es importante, muy importante, pero yo te diría incluso que para mí lo más importante es la inteligencia de vida, es decir, la que mezcla la emocional, la racional, porque no podemos obviar que el poder pensar bien, el poder tomar bien decisiones, el poder evaluar las situaciones, el poder saber anticipar las consecuencias, todo esto es inteligencia racional. Otra cosa es que luego tú hagas una gestión emocional y tengas habilidades sociales también para ello. Pero además de todo esto, fíjate para mí qué importante es la inteligencia otra más que la espiritual, es decir, cómo estás tú de conectado, cómo te sientes de bien en tu vida, cómo estás de sereno, te sientes bien donde estás, o sea, sientes que estás en el lugar que quieres estar. Eh, entonces, todo esto va acorde a nuestro bienestar. Entonces, la inteligencia racional se nace más genéticamente con ella, es menos entrenable porque sí que es, como digo yo, las semillas que vienen más en tus genes. Se puede potenciar, pero tú, si tienes una inteligencia de un grado racional, ¿vale? De un número, vamos a poner un 90 de cociente intelectual, no te vas a poder ir a un 120. ¿Vale? Vas a entrenar para moverte unos más menos 5 puntos, vas a estar siempre en torno a una inteligencia media, pero lo puedes compensar muchísimo con la inteligencia emocional y con la espiritual, porque esas dos son muy, muy, muy entrenables. Y esto es maravilloso en el sentido de decir, yo puedo nacer con un temperamento más o menos alegre, pero no quita que esto me impida o no
poder entrenar a lo largo de mi vida, gestionar mis emociones, aprender habilidades sociales, ser empático con las personas, ponerme en el lugar del otro. Entonces, esto es absolutamente entrenable, además es una decisión. Y la espiritual igual, tú puedes nacer con un cierto carácter o tendencia o temperamento a la bondad, a la sensibilidad, hacia que también es un poquito aprendido, pero también va en las personas de genética. Esa cosa que te nace de decir, bueno, es que a mí me gusta ayudar, así de pequeño ya te nace, ¿no? Pero es tan entrenable, entonces eso compensa y equilibra mucho la inteligencia en general. Sí, yo creo que comentabas algo que guarda estrecha relación con esta inteligencia emocional, que es el conocer nuestras emociones y hacernos cargo de ellas, ¿no? Porque yo siempre digo que somos un poco analfabetos emocionales, vamos por la vida moviéndonos en términos de estoy bien, estoy mal, tengo un día horrible, pero ¿cuánto cambiaría las cosas el empezar a poner nombres, ¿no? A las sensaciones, a las emociones que sentimos. Bueno, estoy contento, o sea, dentro de que estoy bien, ¿qué estoy? Estoy contento, estoy eufórico, estoy sorprendido, estoy en calma, que también puede ser, o dentro de que estoy mal, bueno, pero estoy frustrado o estoy decepcionado, siento celos. ¿Cómo ayudaría no solo entender las emociones, sino también hacernos cargo, como digo, ¿no? Porque muchas veces al ser incómodas tendemos, yo creo que a negarlas, a dejarlas para después, a no prestarles atención, a bueno, ya se me pasará, pero yo creo que esto al final es contraproducente, ¿no? A ver, aquí hay varios puntos. Efectivamente, no escuchar las emociones es muy contraproducente porque las emociones son el mensajero. Entonces, las emociones no te quieren hacer daño, simplemente son un mensajero de algo que te está sucediendo fuera hacia tu conciencia, o sea, hacia el lado racional para que llegue a tu consciente, o algo que estás pensando continuamente dentro, ¿vale? Y que la orden se la vas a mandar al cuerpo con las sensaciones. Es decir, es un puente mensajero. Las emociones son lo que son, su naturaleza es sentir. Es como si dices, es que realmente no quiero que mi ojo vea. Pues entonces te estás cargando al ojo, te estás cargando al órgano. Entonces, las emociones hay que entenderlas como algo saludable, todas, desde la ira, el miedo, todas. Otra cosa es que sean más cómodas, menos cómodas, le hagamos más caso o menos caso, las aumentemos o las neguemos. Es decir, el uso que tú haces de esas emociones, porque tú cruzar la calle con cierta precaución, incluso poder tener miedo una noche a oscuras en un lugar porque ves una sombra y no sabes muy bien qué es que es sano. Tener un cierto miedo cuando vas a montar una empresa, un negocio, dejar un trabajo o cambiar de vida, porque evalúas, pero hay incertidumbre y hay cierto riesgo, es que es sano. Enfadarte con circunstancias de la vida que no te gustan, bien cosas que pasan en el mundo, guerras, bien la pandemia, bien con un amigo que ha hecho algo que te ha hecho daño, es que es sano. Es decir, estar triste un día porque sí, porque de repente necesitas descargar un poco todo lo que está sucediendo. Pues porque te acuerdas de un familiar, porque te acuerdas de esa relación, porque, pues claro, es que es sano. Entonces, esto es muy importante saberlo. ¿Qué le pasa al ser humano? Pues que como en la época cartesiana, que lo digo mucho, por cito Descartes, que me encanta, ¿eh? Me encanta, pero y su gran frase fue maravillosa, pero en esa época pues todo se desvirtuó con el pienso luego existo, nos dividió mente-cuerpo y entonces entendimos a partir de ahí muchísimo, no él dice una frase maravillosa que, oye, como sé que estoy pensando, pues me estoy dando cuenta de que estoy pensando y al estar pensando, pues me estoy dando cuenta que estoy existiendo, anda, mira, como pienso, existo. Pero a partir de ahí entendimos que el pensamiento y que la razón iban solos. Entonces, que la cabeza era la potencia. Y no es así. Es decir, la razón tiene que estar al servicio de una voluntad, de un corazón, de unas emociones. Es decir, con tu cabeza es cuando yo te digo, con tu cabeza es cuando tú decides. ¿Vale? Decides pero el que decide, quien decide no es tu cabeza. Tu cabeza es el órgano maravilloso, tu cerebro, que va a poner, por su inteligencia racional,
que va a poner todos los mecanismos para que tú llegues a donde quieres llegar o para que tú hagas lo que necesitas hacer para estar mejor. Pero ella no es la que decide. Entonces, si tú pones a tu cabeza el poder de todo, se convierte en la loca de la casa porque ahí está la mente. Y la mente son imágenes, simbólica. Está llena de simbolismo consciente, no consciente. Pero es su función. Vuelvo a lo mismo. La mente no quiere hacerte daño. Está llena de simbología porque es así, porque el pensamiento funciona así. Porque igual que nos da capacidad para decidir, para imaginar y para soñar, pues nos lo da para el otro lado, para temer, para angustiarnos. Y como todo está conectado, es decir, lo que tú piensas está conectado con tus emociones y lo que tú sientes está conectado con tu cabeza, esto tenemos que saberlo. Pero fíjate una cosa que has dicho. Nosotros se nos olvidó decir, no solamente pienso, luego existo, sino siento, luego existo. Entonces, esas emociones han estado siempre un poquito olvidadas y las sensaciones corporales. Entonces, al no tener tanta educación a ese nivel, cuando sentimos cosas, como no sabemos muy bien qué hacer con ellas muchas veces, nos incomodan y las cortamos, las negamos o las obviamos. Y a veces ni siquiera somos conscientes. Es decir, a veces va en nuestra cultura. Es como si tú obviaras que no haces pis. Pues dices, mira, como me incomoda hacer pis, lo que pasa es que si no hicieras pis, a ti te reventaría la vejiga. Vale, pues esto es lo mismo que pasa con las emociones. Y cuando reventamos es cuando empiezan a entrarnos los males, o bien psicosomáticos, o bien los males psicológicos de problema. ¿Qué sucede con el tema emocional? Nosotros nos dimos cuenta hace ya muchos años, primero que efectivamente el analfabetismo, esto hace 20 años que ya hablábamos nosotros de la dificultad emocional, imagínate por dónde seguimos. Entonces, pero claro, te das cuenta que yo porque estoy arriba, en el sentido de que yo me dedico a esto, luego hay como digo yo, un factor de gente que va detrás, que son los aficionados a la psicología y que les encanta leer libros de psicología, y luego está el otro sector que es la vida cotidiana, ¿no? Los que les da un poco igual a la psicología, pero al final es la gran masa. Entonces, ahí es donde tenemos que ir, a que la gente de la calle, a que la gente común hable de emociones, sienta, porque eso es lo que vale. Por eso yo estoy ahí R. Entonces, el tema de las emociones es que nosotros nos hemos dado cuenta que cuando tú le pones un nombre a algo, automáticamente tu cabeza se relaja. Y como tu cabeza se relaja, tienes la falsa sensación de que estás tranquilo y que todo está en orden. Entonces, por eso es importante tener un diccionario emocional. Saber que las emociones tienen intensidad, grados, combinaciones, y que las emociones más primitivas, más primarias y con las que tú naces, entre las cuales también está el estado de calma, porque ese estado es un estado del ser humano. Es decir, por eso necesitamos volver a conectarnos con ello. Todos esos estados están en la parte del cerebro, todos están en la amígdala, todos, y son muy reactivos. El tema es cuando nos damos cuenta que las emociones eh, tendrían que tender, ¿vale? Tendrían que tender a convertirse en emociones un poquito más elaboradas, más hacia los valores, que es cuando se conecta razón y corazón. Por ejemplo, conectar con agradecimiento, hermandad, bondad, voluntad, fortaleza, valentía, este tipo de valores tan potentes que son emociones, ¿vale? Son las que están muy ligadas a la resiliencia, son mucho más reflexivas, nacen más de la serenidad, menos reactivas y te dan muchísima más posibilidad de hacer muchas cosas y de vivir en positivo. Entonces, por eso para mí es tan importante desgranar y seguir hablando del tema emocional, porque hablaré, como digo yo, mientras sea necesario para ayudar a todas las personas a que comprendan qué pasa con las emociones, qué son, dónde están y cómo transformarlas finalmente en valores que te ayuden en tu vida. Sí, estamos hablando de la gestión emocional, hemos tocado también el tema pues, de la inteligencia emocional, la aceptación. Al final todo nos lleva a lo mismo, ¿no? Que es a lo que estamos hablando aquí hoy, de cómo tener esa vida un poquito más en positivo. Supongo que por tu consulta y bueno, pues por tu vida personal habrán pasado un montón de personas. Que te hayan hecho identificar, ¿no? Ciertos indicadores de que viven en positivo. Yo me imagino algunos, ¿no? Que puede ser el humor, el agradecimiento, personas que se focalizan más en, pues quizá en lo que tienen, que en lo que les falta, en lo bueno, que en lo malo, ¿no? En donde pones el foco, pones la atención, como se dice. ¿Qué más cositas podrías tú identificar en esas vidas en positivo? Perdona, Miriam.
Mira, yo me he encontrado con gente que de manera innata tiene una actitud muy resiliente y se ayuda mucho en la vida, a veces sin ser consciente, y luego gente que lo ha aprendido. A mí me parece eso como que es cuando tomas la decisión. Entonces, la gente que vive en positivo es gente que se habla bien. Y con esto no quiero decir que digas, bueno, fenomenal, todo me da igual. No, que te trates como tratarías a un amigo al que quieres un montón, que le vas a decir la verdad, pero se la vas a decir con amor, que le vas a tratar bien. O sea, ¿qué empeño tenemos en meternos caña interna? Y digo, por favor, háblate bonito, pero tú el primero. Porque además una de las cosas que muchas veces no nos paramos a pensar es que pensamos que hay que querer a los demás, hay que cuidar a los demás, por supuesto. Pero que como tú no te quieras tú y no te cuides, sí que parece que suena un tópico, pero es que es real. Como tú no cargues tu batería interna, tú no puedes dar al mundo, no vas a poder querer bien. Entonces, claro, esa recarga va de ahí, esa recarga va de hablarte bien, de dedicarte espacio. La gente que vive en positivo se dedica tiempo de calidad y lo tiene agendado y lo tiene muy claro, que hay un tiempo sagrado de lo que sea, de no hacer nada, de leer, de hacer deporte, de tomar un café, de reírse, de lo que sea, un tiempo de autoamor, como digo yo. La gente que habla, que vive en positivo es gente que cada cosa que le pasa, de cada cosa que le sucede, está efectivamente la mirada más puesta en lo que es la fascinación, el entusiasmo y decir, ¡hala, lo que me ha pasado hoy! Fíjate qué curioso, fíjate qué suerte. Es decir, está más puesto ahí, ¿no? En que la vida te siga sorprendiendo, aunque sean pequeñas cosas. Fíjate la que me dijo la del supermercado, anda, qué graciosa, que en buscar la queja, el malestar, pues igual, la cajera en dos personas de un supermercado podrían tener la vivencia totalmente diferente en función de la actitud con la que te lo tomas. Yo podría tener la actitud pasando las bolsas de mira qué amable, que le dije, yo me embolso y me dijo, ah, pues mira, gracias. O me dijo ella, ¿me ayudas a embolsar? Y dije, por supuesto, gracias, pues mira, toma unos cupones. O podría tener la vivencia de, fíjate, esta mujer que está aquí para ayudarme y no me ayuda, me toca embolsar a mí y luego no me da mis cupones. Es decir, al final es la misma vivencia con dos formas totalmente diferentes de verlo. Es decir, ¿qué hace que dos gemelos con la misma carga genética, criados en la misma familia, al cabo de los años hayan elegido dos caminos tan diferentes de vida? Dos gemelos crecieron en una familia marginal. Al cabo de los años, uno de ellos se dedicó a la vida, o sea, decidió una vida marginal, una vida de adicciones, de viviendo en la calle, una vida, lo que podríamos calificar penosa. Y el otro, lo ves, y podríamos calificar al otro de vida, entrecomillado, exitosa. Es decir, una persona que se le veía estable, con su familia, su trabajo, que decía sentirse bien y que estaba contento con su vida. Y el otro no sabía ni quién era, porque había perdido incluso ya la cabeza. Cuando a los dos se les preguntó, bueno, ¿cómo, qué es lo que ha hecho, ¿no? ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Qué ha pasado con tu vida? ¿Cómo te explicas estar aquí? ¿Tú sabes lo que respondieron los dos? Lo mismo, es decir, ¿de qué otra manera podría haber sido con la familia que tuve? Uno decidió optar por aprender y no elegir esa familia y hacer su modelo de familia. Y el otro decidió entrar en la parte víctima y en la parte dolorosa, que vuelva a lo mismo. Esto es como una especie de fábula. Es verdad que hay una historia similar, pero luego se ha ido como convirtiendo en un cuento para explicar que esto sucede muchas veces y que es verdad que esas personas más vulnerables ahí tenemos que estar para ayudarles, ¿vale? Que esto no quiere decir que el que sea víctima, pero sí que es cierto
que esto lo que nos puede enseñar es que nosotros, frente a cualquier cosa que nos pase en la vida, por grave que sea de pequeños, siempre la resiliencia humana es tan potente que va a poder modificar muchas de las cosas que han pasado en tu interior. Entonces esto es lo más maravilloso que tenemos. Y esto es vivir en positivo. O sea, vivir en positivo no es, bueno, yo que se me quema la casa, me da igual, ya me compraré otra. No, no, no es autoengañarse. No es ser ultra optimista. Oye, ¿quieres ser optimista? Fenomenal. Oye, pues eso que llevas, pero cuidado también, porque el optimismo, igual que el pesimismo, es una distorsión de la realidad. Entonces, lo que yo digo es ser realista y a partir de ahí toma acción para tú tener la mejor vida posible. Entonces, la gente que vive en positivo se dice a sí misma qué suerte tengo, se habla bien, vive más en el agradecimiento que en la queja, se queja como función de desahogo, pero entiende que cuando uno agradece está sintiéndose completo, como que la vida va a su favor, y cuando uno se queja está sintiendo escasez y que la vida le debe. Y esto te va configurando una forma de estar en el mundo. Entonces, la gente que vive en positivo hace este tipo de acciones y para mí sonríe a la vida, ¿sabes? Va con una sonrisa, sonríe espontáneamente, porque le nace, ¿sabes? Y si no le nace, lo trabajas. Unos porque saben que sonreír activa en el cerebro un mecanismo de calma, fenomenal. Otros porque sonreír saben que hacen que parezcas más guapo y más simpático, fenomenal. Y otros porque sonreír les nace innato, te nazca o no te nazca, lo puedes trabajar. ¿Vale? Entonces esto es muy importante, el ir con esa actitud de apertura, sin juicio, ¿vale? Y entendiendo que cada circunstancia, aunque sean similares, es única y diferente. Entonces esa mente de principiante, que yo la llamo que me encanta, esa mente abierta. Y esto es la gente que vive positivo. Totalmente. Yo creo que esto nos deja una lección de fondo y al final es eso, ¿no? Que no es lo que te ocurre, sino qué haces con lo que te ocurre. De aquel ejemplo, yo creo, súper ilustrativo de los gemelos, ¿no? Y bueno, Ana, llegados a este punto, me gustaría, siempre aprovecho un ratito de la conversación para descubrir o desgranar esa parte un poquito más personal del invitado. Me he preparado aquí una pequeña rueda de preguntas, así que ¿preparada? Por supuesto. Pues vamos con la primera de todas y se dice que el éxito está en nuestra rutina de cada día. En este sentido, ¿cuál dirías tú, Ana, que es tu hábito de oro? En mi hábito de oro, yo, vamos, más que hábito, efectivamente, todo al final es el sumatorio de los actos que haces. Yo, mi hábito de oro es que soy muy trabajadora, muy trabajadora. Y además tengo la suerte de ser y de cultivar que soy muy alegre. Entonces, siempre me engancho a la alegría y me engancho a los proyectos y eso hace que para mí al final todos mis propósitos pues tengan mucho sentido y ese es mi hábito de oro. Confirmo lo de la alegría aquí que te tengo delante, ¿no? Te decía yo un poco fuera de cámaras que se dice por ahí, no se puede escribir poesía con un dolor de muelas y es que es tal cual esta frase para ti, ¿no? O sea, está claro que tu proyecto se llama Vidas en Positivo por algo y es que tú de por sí transmites ese positivismo, esa alegría. Y en este sentido, no sé si tiene algo que ver, pero una persona que admires, que respetes, puede ser por esa vida positiva también, ¿quién y por qué? Bueno, yo tengo mucha admiración por diferentes personas, cada una por una cosa. No, no tengo una figura que diga, esta figura es tan completa que es como mi imagen a seguir. Tengo diferentes y además han ido cambiando. Es decir, admiro mucho a amigos míos, pues admiro a amigos míos en ocasiones por la sencillez también con la que viven, por ser tan felices con una vida que cualquier otra persona a lo mejor estaría quejándose. Admiro a personas que tengo alrededor que a lo mejor están enfermas y llevan con una serenidad, con una humildad, con una capacidad de vivencia del dolor y sin dramatizar. Eso me produce tal admiración. A mí, cuanto más cotidianidad, más admiración me produce. Y sí que me produce admiración las personas talentosas que publican, que saben, que tienen premios, pero a mí la vida cotidiana me sigue fascinando. La perseverancia,
Admiro a mi marido también por una capacidad también que tiene de fortaleza y de estabilidad y de perseverancia que es increíble. O sea, la perseverancia para mí es también otro don. Admiro mucho a mi padre por la gran bondad y el corazón que tiene, que es espectacular. Es que admiro a mi madre también, admiro la cotidianidad, admiro a la persona que trabaja en casa por la vida tan que desde fuera diríamos, madre mía, se ha ido, lleva 12 años sin ver a su familia, está, pues la admiro la alegría que tiene en su día a día. Entonces yo observo y esas son mis admiraciones. Mucho se habla también del poder, ¿no? De las afirmaciones positivas, de los mantras personales. ¿Cuáles son los tuyos? ¿Qué se dice Ana Asensio a sí misma últimamente? Uy, yo me digo muchas cosas, pero una de las cosas que me digo siempre, a mí me encanta decirme qué suerte tengo, siempre. O sea, mira, mi abuelo me solía decir, a mí, mi abuelo tenía esta frase, ¿vale? Para mí y para muchas personas, pero a mí me encantaba porque yo sentía que me la dedicaba a mí. Me decía, qué grande eres, ¿no? Entonces, cuando, cuando me sucede algo que requiere que yo diga, gracias Ana por ser así, ¿no? Es decir, que yo muchas veces me digo a mí misma, ay Ana, qué bien. Pues muchas veces me digo, ole, qué grande eres. Y me digo muchas veces qué suerte tengo. Y también me digo muchas veces, tranquila, que lo que tenga que suceder va a suceder. Entonces también me lo digo. También me digo, oye, porque, a ver, yo soy muy alegre, pero la alegría no está reñida con, en un momento dado, dudas, ni ciertas incertidumbres, ni anhelos, ni malos días. Lo que pasa que la gestión no me lleva al drama. Es decir, sé separar, porque llevo muchos años entrenando y porque nace de mí también ser así. Esa es la actitud inteligente que yo digo, ayúdate, ¿sabes? No te lo aumentes, aumentalo si lo necesitas para depurar una emoción, pero no vayas contra ti, contra tu naturaleza esencial. Entonces, cuando también parece que puedo entrar un poco más para que todo el mundo me comprenda en algo que puede ser parecido más a la desesperación o a decir, ay, a esa frustración, pues también me digo a mí misma, tranquila, Ana, que lo que tiene que ser va a ser. Tú ya has puesto los medios y lo que tenga que ser va a ser. Confía, ¿no? Confía, póntelo fácil y yo creo que es un punto a tener muy en cuenta, ¿no? Que la mayoría de las veces sacamos ese crítico interior y cómo nos hablamos, ¿no? Muchas veces, qué torpe soy, pero ¿cómo he podido hacer esto? Hablarse con amor, con respeto, como le hablarías a un amigo y felicitarse, ¿no? Que al final esto no tiene nada que ver con ser narcisista o egocéntrico, sino, oye, reconocerse el valor que uno tiene, Hay así, que tal cual. separar, hay que separar una autoestima sana, bonita y un autoamor verdadero de lo que tú has dicho, de un narcisismo que no nace desde el amor profundo. Ese narcisismo nace de otro lugar. Entonces, cuando tú realmente te felicitas y te dices, pues lo que yo te he dicho, qué bonito lo que estoy escuchando, y dices tú, claro, lo has escrito, pues a mí me encanta y porque me oigo y digo, te oigo a ti y no me acuerdo que lo he escrito yo y me alivia a mí. Bueno, está bien decir qué bonito lo que estoy escuchando. Pues lo podría decir de mí o de otro texto de otra persona. Está bien. Entonces, a mí esto también me da amor. Oye, Ana, ¿y un momento ajá que hayas tenido en tu carrera, ya sea pues profesional o incluso en tu vida personal? ¿Alguna lección, algún aprendizaje que para ti ha supuesto un antes y un después, como ese momento eureka? Bueno, así como momento eureka, ahora mismo no te sabría decir. Bueno, uno fue cuando yo empecé a hacer la carrera de psicología. Pues también al principio yo era muy amante de la psicología, como has dicho tú, que también te pasaba en la adolescencia, ¿no? Que comentabas que te gustaba leer libros de desarrollo y de crecimiento, pues yo era del estilo. Me gustaba mucho leer cosas del cerebro, de la ciencia, del ser humano. Fíjate, yo empecé, me encantaba leer el horóscopo, o sea, todo lo que fuera mm, entender, clasificar estilos de personalidad, todo ese tipo de cosas a mí me encantaban. Entonces, que era lo que había un poco más a mi mano.
Y luego ya pues descubrí muy pronto a los 17 a Daniel Goleman con la inteligencia emocional. Y cuando yo empecé a estudiar la carrera, como yo no sabía si hacer, fíjate que dos vertientes, no sabía si hacer medicina o periodismo. No, me tiraba más para medicina porque, bueno, era de ciencias, era muy buena estudiante, con este tema de la mente, digo, bueno, pues al final pues hago medicina para ser psiquiatra. Me echaba mucho para atrás estudiar medicina porque me daba muchísima pereza y no me apetecía, o sea, yo no me siento médico, pero sí me sentía de la rama neurociencia, sí me sentía cercana a la psiquiatría, a la psicología, pero me parecía que la carrera de psicología carecía de cierta base científica, y me parecía que podía quedarse para mi necesidad, ¿vale? Para mi necesidad de contenido y de aprendizaje, podía quedarse más superficial, que luego eso es muy bueno que lo completé con el doctorado en neurociencia. Pero fíjate, un momento ajá fue cuando yo tenía muchísimas dudas en qué hago, qué no hago, ¿no? Es esa edad de los 18 años que dices tú, me equivocaré, que fíjate que luego puedes, da igual, o sea, puedes elegir una cosa y luego cambiar, o luego a lo largo de los años estudiar otra, pero en ese momento se vive como ahora o nunca. Pues cuando entré en la carrera dije, este es mi lugar. Ese fue mi gran momento ajá. O sea, he llegado a mi sitio. Esa paz es maravillosa, esa sensación de estoy, es que estoy, este es mi lugar y no sé si trabajaré, no trabajaré, pero da igual. O sea, y me acuerdo de ahí las palabras de mis padres muy tranquilizadoras de no, Ana, no te preocupes, que aunque psicología cuando yo la hice, ten en cuenta que no estaba no era fácil trabajar, no era tan ordinario la gente que hacía psicología, a lo mejor era gente que no había entrado en otras carreras, a lo mejor no, muchos de los compañeros me decían, no vamos a trabajar nunca como psicólogos. Pues yo nunca contemplé eso. Yo dije, claro que voy a trabajar, porque además yo me siento psicóloga desde que nací, como digo yo, y soy súper apasionada y cuando llegué dije, es que este es mi lugar, o sea, y esto es una sensación maravillosa, o sea, maravillosa. Sí, recojo ese momento ajá que yo creo que ha sido el de muchos de nosotros, ¿no? Y que también me conecta un poco con el propósito, pues cuando tú ves que estás en el lugar idóneo, haciendo lo que tienes que hacer para lo que has venido un poco aquí, ¿no? Pues porque tienes una cierta habilidad por ello y porque además te gusta y sientes que puedes aportar pues un cierto valor. Y bueno, Ana, se dice que somos seres que van desbloqueando niveles, que cada momento de tu vida pide una diferente versión de cada uno. En este momento, ¿cuál dirías que es tu siguiente gran paso? ¿Qué es eso que te quita el sueño por las noches hoy? Pues a día de hoy no me quita el sueño nada. O sea, sinceramente, gracias a Dios, no me quita el sueño nada. Pero esto que me preguntas, si me lo llegas a preguntar hace unos años, hubiera tenido la respuesta perfecta porque efectivamente he ido desbloqueando muchas cosas y efectivamente cada momento me ha pedido, ten en cuenta que pues además de profesional, la vida personal, la de pareja, la maternidad, los emprendimientos y luego pues las cosas que pasan, familiares, la salud, la responsabilidad económica, todo eso se mezcla tanto y la vida que tenemos, ¿no? De decir, ostras, que al final es verdad que soy muy estupenda y me lo paso muy bien, pero yo tengo una hipoteca y hijo que como me gusta trabajar, pero ojo, ahora pues tengo que cuidar mucho de mis hijos y no puedo atender a mi trabajo bien o pues todas estas cosas. Entonces, cada etapa me ha pedido, algunas me han pedido paciencia, otras me han pedido madurez, otras me han pedido templanza, otras me han pedido, como digo yo, resiliencia, otras me han pedido valentía, o sea, otras me han pedido humildad y decir, bueno, pues a lo mejor tengo que pedir ayuda. Es decir, cada etapa me ha pedido y luego también me han dado, es decir, también a la hora de pues, recibir premios, todo ese tipo de cosas, también he tenido muchas cosas de ese tipo, pero cada etapa me ha pedido. Entonces, a día de hoy, yo estoy en el momento en el que como sé que lo que uno desea y proyecta se puede hacer realidad y no siempre cuando se ha hecho realidad yo me he sentido plenamente feliz porque me he focalizado más en el objetivo que en cómo yo me quería sentir en él también,
Pues yo a día de hoy, no es que me quite el sueño, pero a día de hoy, dentro de mis anhelos y esas cosas que tengo, pues que me encantaría seguir divulgando, cada día ser más visible para llegar a más personas, porque me divierte mucho, me encanta hablar de lo mío, siguiendo trabajando en consulta, porque esto para mí es mi meditación, como digo yo, pero seguir divulgando, seguir divirtiéndome. Yo al final lo que yo quiero es seguir estando bien. Y esto es para mí la máxima, estar bien, sentirme en equilibrio, sentirme en el lugar, sentirme cómoda en mi familia, con mi marido, en mi vida cotidiana. Esto es lo que yo quiero y en ello estoy. Entonces, más allá de eso, tampoco tengo mis deseos, pero tampoco tengo esos objetivos que otras veces tenía, ¿sabes? De venga, voy a por... No estoy en ese momento ahora. Qué bonito también como colofón para cerrar un poco esta entrevista, ¿no? El escucharse, el sentirse en cada momento que hay lugar y espacio para todo, para hacer, para disfrutar también de la calma, para estar también un poquito en la zona de confort, que no siempre hay que estar creando, ¿no? Es que para mí lo de la zona de confort es algo que yo no uso y porque para mí la zona de confort es algo muy positivo. O sea, qué mejor que estar bien y estar confortable. A mí lo que no me gusta es estar en la zona de inmovilización, o en la zona de atasco, o en la zona de estanque, o en la ciénaga. Pero la zona de confort, bendita zona de confort, eterna, creando, estando en mi zona de confort. Por supuesto, ampliando la zona de confort a mi vida. Viva en las zonas de confort. Esto es algo que yo creo que tenemos que traducirlo bien. Porque hay una exigencia interna que es la de sal de tu zona de confort. ¿Para qué? ¿Para machacarme? No, no. Si quieres, moviliza aquello que no está siendo y que necesitas. Pero si estás bien y no tienes ninguna necesidad y estás en calma, o sea, bendito, o sea, bendita vida. Entonces, esto también me lo ha enseñado también los años, también te digo. Es verdad que no es que tenga 60, tengo 43, pero sí que llevo ya algunas experiencias y a mí me encanta sentirme en equilibrio y eso no es incompatible con seguir creando, para nada. No creo que yo deje de crear nunca dentro de mi tranquilidad y mi bienestar. Eso es, yo creo que no es incompatible tampoco estar creciendo con estar en la zona de confort o estar creando, y ya sea pues eso, en tu zona de confort o en tu zona de expansión, al final yo diría un poco, pues por resumir, ¿no? Que vivir en positivo es hacer, como decía un poco parafraseando al chileno Alejandro Jodorowsky, al final vivir en positivo es hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos en el momento en el que estamos. Así que no sé para ti, pero para mí es una muy bonita frase final de cierre, Ana, y no me gustaría, eso sí, terminar sin que antes nos contaras un poquito, y para todos los que nos estén escuchando, qué estás haciendo ahora, dónde pueden seguirte y dónde pueden encontrarte. Muchas gracias. Pues mira, yo me pueden seguir en redes sociales donde publico y creo contenido en el perfil de Instagram de @vidas.enpositivo. Y luego está mi web, pones Vidas en Positivo y voy a salir yo. Está la web, está el libro, está Ana, pones Ana Asensio, psicóloga, y ahí aparezco, o sea que en eso estoy y estoy trabajando en consulta, sobre todo estoy muy metida ahora mismo en divulgación, en medios, en prensa, en medios, en televisión, estoy muy metida y estoy a puntito de publicar el segundo libro. Pues desde aquí una invitación a todos vosotros también a seguir a Ana Asensio, a leer su libro Vidas en Positivo, un libro maravilloso y fantástico. De nuevo, muchísimas gracias, Ana, por haber estado aquí hoy. Y a vosotros, muchas gracias por estar un día más escuchando al otro lado. Si os ha gustado este episodio, os animo a suscribiros a iVoox, plataforma en la que tendréis acceso a los más de 73 episodios y entrevistas publicadas hasta la fecha. Me encontraréis también en mi canal de YouTube y en mi cuenta de Instagram,
os dejo el link de acceso en las notas del podcast para que podáis seguir todas mis publicaciones y novedades. Recordaros que con motivo del lanzamiento de mi web, desde hoy y hasta el próximo jueves, día 20 de enero, tenéis un 20% de descuento en todos mis programas de transformación. Consultas y reservas a través de mi página www.metamorfoseando.com. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio del podcast.